En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os hacéis, bebéis y no quedaréis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, reedificad la casa, pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerréis en casa y lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, y sobre el trigo, y sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¡Qué palabra!, ¿verdad? ¡Qué palabra! Este libro de Ageo es uno de los más pequeños de toda la Biblia, pero su mensaje es uno de los más grandes que podemos leer en todo el Antiguo Testamento. ¿En qué momento está profetizando Ageo? Ageo está profetizando luego del exilio. El pueblo había regresado en una primera etapa, precisamente para reconstruir el templo, casa de Jehová. Y con esta primera regreso a la tierra, se establecieron los fundamentos de la casa y la obra comenzó. Podemos leer de eso más también en el libro de Esdras, y algo referente también en Nehemías. Son los libros que cuentan esa etapa post-exilio. Pero ¿qué pasó? Ante una amenaza y posible acusación de sedición de aquellos que habían regresado, vinieron muchas influencias externas y por temores y desánimos detuvieron la obra. Ellos prefirieron quedarse allí en esa tierra con ciertas garantías a que fueran arrancados nuevamente y regresar al exilio. Ahora, habían pasado unos 16 años de que habían regresado y habían comenzado la obra, y la obra se había detenido. Vino palabra de Dios a ese contexto. Es muy enfático el profeta al escribir y al hablar, diciendo que es palabra de Dios. A lo largo de todo el capítulo se dice: vino palabra de Jehová
o como Jehová había dicho, o Ageo el enviado por Dios. Y hay tantas referencias de que es la autoridad de la palabra de Dios la que está demandando un regreso a la consagración y un regreso a priorizar el reino y los proyectos de Dios antes que las causas personales. Dios no guardó silencio para siempre. Después de esos años de pausa de la obra, Él por misericordia, por gracia, reanuda el diálogo. No fue indiferente a la indiferencia del pueblo, sino que actuó directamente hablando al pueblo en su pasividad espiritual. Habían comenzado, habían detenido la obra, y entonces en lugar de dedicarse a servir al Señor, se habían dedicado a sus proyectos personales. Cuando Dios habla, a los primeros que vienen a hablarle es a los líderes. En este caso Zorobabel, que era el gobernador de la parte, el líder de la parte cívica y política, y a Josué, que era el líder de la parte espiritual como sacerdote. Viene palabra por medio del profeta a los líderes. Liderear en este contexto es muy difícil, pero liderear espiritualmente siempre lo será. Liderear espiritualmente a un pueblo, una iglesia, una familia, a la santidad, a la rendición de vivir en la voluntad de Dios, siempre será un desafío. Cuando yo pido motivos de oración a los padres de familias, el motivo número uno que piden es sabiduría para poder guiar a la esposa, para poder guiar a los hijos, para administrar la casa de una manera que Dios sea honrado, porque realmente es un desafío hacerlo bien. Y Dios viene a hablar al pueblo, a los líderes, porque ellos son responsables de la indiferencia de la gente. Cada uno de nosotros daremos cuenta de nuestra propia condición espiritual, pero los maestros, los diáconos, los líderes serán responsables de su propia vida y también de las personas que están a su cuidado. De tal manera que cuando en una casa, por ejemplo, los hijos andan mal, Dios no solamente habla a los hijos, sino Dios viene a hablar al padre, diciendo: ¿estás viendo cómo se conducen tus hijos? Por eso la condición de los hijos de Elí no era responsabilidad solo de esos muchachos, sino es responsabilidad también del sacerdote de cuidar su casa. Amados hermanos, aquí todos nosotros somos una iglesia joven, somos una iglesia recién nacida, pero Dios nos ha puesto a nosotros, a algunos de ustedes, responsables sobre la iglesia, a muchos de ustedes responsables sobre sus hijos, y a usted que es un adolescente y es soltero, lo ha puesto responsable de su propia vida. Y déjame decirle que nuestra indiferencia a las cosas de Dios podrá pasar un año, 2 años, una década, pero déjame decirte que el silencio Dios lo va a romper en cualquier momento y hablará a tu corazón. Y cuando Dios hable a tu corazón, tú vas a tener que responder a Dios por lo que Él te ha concedido, porque eres responsable ante Dios de quién tú eres, de lo que haces y de lo que tienes. La segunda verdad que veo aquí en el versículo 2 es que la conducta del pueblo era una conducta fundamentada en un estado de opinión. ¿Y sabe lo que significa estado de opinión? Realmente los políticos de los Estados Unidos son maestros en este arte. Antes de poder hacer cualquier toma de decisión, crea un estado de opinión. Y se levanta una noticia, y se hace tal gestión, y se levanta una plataforma, y se anuncia tal cosa, y tú ves cómo se va preparando el terreno
generando un estado de opinión colectivo, consensual, para que luego, establecidas esas bases en las masas, se toma una decisión política y entonces ya están preparados y condicionados en una respuesta en su conducta. ¿Me siguen? ¿No es verdad? Porque la comunicación se administra. La gente no habla lo que quiere, aunque parezca loco. La gente habla lo que está planificado. Porque el discurso público, síganme, porque el discurso público se administra y se dosifica como pastillas para un enfermo. Eso crea un estado de opinión, un consciente colectivo social, donde ya podemos hablar del tema, aunque no hayamos visto la cara. ¿Por qué? Porque hemos sido informados y tenemos una base de datos común, de la cual generamos un estado de opinión. ¿Me siguen? Ahora, ¿cuál es el estado de opinión del pueblo de Dios? Hay que construir la casa. Caballero, hay que hacer el templo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Esto nos toca a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Pero en algo más estamos de acuerdo, que todavía no hay que hacer. Todavía no hay que hacer. Amado hermano, inconscientemente, en cualquier grupo cristiano al cual tú perteneces, eres hijo de la cultura y del estado de opinión que hay allí. Un día se levanta alguien, un poquito cizañero, y dice, después tú sales de ahí y le dices al otro, y cuando viene a ver, eso generó un estado de opinión. Ahora, ese estado de opinión te está a ti prejuiciando en una conducta, en una respuesta, en tu vida. Si tú piensas que, supongamos, vamos a abrir el texto para que nadie se sienta aludido al respecto. Si este pueblo piensa que no es el tiempo para hacerlo, pero un día alguien dice, caballero, pero deberíamos hacer algo, mira que hace ya 5 años, como el estado de opinión dominante que no es el tiempo, de pronto se levantan 2 o 3 mil que dicen, no, porque es apuro. Acuérdate que cuando nosotros lo intentamos la otra vez, hubo tal cosa, y tremendo lío, es mejor que cambie el emperador. Pues, todavía, vamos a esperar, muchachos, vamos a esperar. Otro día se levanta otro y dice, oye, ¿sabes qué? Estoy convencido de que esto no está bien, pero yo no voy a ser el único. Es más, yo debo estar equivocado, porque cuando todo el mundo piensa diferente, yo no puedo ser el único que estoy en lo correcto, y a uno se autocensura. Amado hermano, los estados de opinión colectivo en cualquier grupo deben sujetarse a la palabra de Dios. La mayoría no tiene la autoridad. La costumbre de 16 años no tiene la autoridad. La minoría, fundamentado en la palabra de Dios, tiene la autoridad de Dios, aunque esté solo en esa posición. Por tanto, tú tienes que ser líder de opinión de la voluntad de Dios. Tú no tienes que climatizarte al estado de opinión de la mayoría o de la condición actual, de la circunstancia espiritual de nadie. Tú tienes que ser ese factor del reino, catalizador, que cambia las circunstancias actuales y moviliza los movimientos y los procesos espirituales hacia la voluntad de Dios. Lo tercero que podemos darnos cuenta es que la conducta del pueblo estaba condicionada a la comodidad personal. Porque
Ellos dicen, no es el tiempo para ocuparse de las cosas de Dios. Sin embargo, sí era tiempo para ocuparse de las cosas personales. Entonces no se trata de no tener tiempo, sino en qué estás empleando tu tiempo. El versículo 4 dice, es para vosotros tiempo, sí, para vosotros, de habitar en casas, subraye, artesonadas. Y esta casa de Dios, está desierta. Amado hermano, Dios desmonta la hipocresía de su propio pueblo, haciendo una comparación devastadora. Y es esta: yo espero que tú trates mi casa al menos como tú tratas la tuya. No es tiempo de levantar las columnas de mi casa, pero sí es tiempo de levantar las columnas de tu casa. No es tiempo de poner un buen techo a mi casa, pero sí es tiempo de poner un buen techo a tu casa. Amado hermano, lo menos que pueda hacer el pueblo de Dios en su relación con lo que es de Dios es estimarlo como estima lo propio. Y esto es lo menos. Miren, si nosotros llegásemos a estimar la casa de Dios y los asuntos de Dios como los asuntos propios, no piense que estamos haciendo mucho, sino que estamos haciendo lo mínimo. Porque en ese caso estamos midiendo al Dios nuestro como nos medimos nosotros. Y Dios es más que un hombre. Dios no es un hombre. Nuestro Dios es Dios glorioso. Es Dios poderoso. Es Dios santo, santo, santo. Él es majestuoso. Él es soberano. De tal manera que nosotros, al tratar con las cosas de Dios, con la gente de Dios, con los recursos de Dios, con los lugares de Dios, debemos tener tacto, trato con eso, porque estamos tratando con algo que es sagrado, algo que es sublime, algo que pertenece a un Dios grandioso y majestuoso. Pero en ese camino de crecer en la apreciación de lo que es de Dios, demos este primer paso. Dice Dios a su pueblo: traten mi casa como tratan al menos la suya. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú llegas a tu casa y tú ves el piso sucio y eres indiferente, ¿eres indiferente? Si tú llegas al baño de tu casa y ves un papel en el piso, ¿eres indiferente? Si tú recoges la cortina de tu casa y ves comején allí por casualidad, ¿eres indiferente? Si tomas un libro de la librería, de la biblioteca, y tiene polvo, ¿eres indiferente a eso? Si abres el refrigerador de tu casa y está vacío, ¿eres indiferente a eso? ¿Eres indiferente? No lo somos, amado hermano. Entonces el Señor le está diciendo a su pueblo: traten mis cosas como fueran a tratar la suya. Aunque este mensaje viene para el pueblo de Israel con un peso de autoridad, de que el pueblo está andando mal y debe ser confrontado, debemos establecer el tono de la palabra de Dios con versículos como el 5, el 7 y este mismo versículo que se repite a lo largo del libro. Y es esta palabra: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. El tono de este mensaje para el pueblo de Israel no viene con un azote, aunque sí con una advertencia.
Viene más bien en el tono de un padre que se le sienta al lado y dice, mira, esto es lo que está pasando. Tú dices, yo estimo, ahora considero. Viene con el tono persuasivo de querer argumentar, de querer razonar con su pueblo. Y ellos deben hacer un alto en ese ajetreo, en esa carrera desenfrenada por construir su propio reino, por tener su propia comodidad, por alcanzar sus propias metas, hacer un alto, un respiro y decir, déjame considerar cómo estoy viviendo en relación con el llamamiento de Dios para mi vida. Literalmente, esa frase dice así: pongan su corazón sobre sus caminos. ¿Qué quiere decir? Que muy dentro de nuestro corazón, de nuestro interior, debemos estar razonando, reflexionando cuáles están siendo mis motivaciones para el vivir diario. ¿Cuáles son mis metas más altas? ¿Cuáles son mis aspiraciones más profundas? ¿Cuáles son mis valores sobre los cuales se establece la carrera de mi vida? Y si decimos que son estos, debemos ajustar nuestra vida y nuestra conducta diaria, nuestros caminos, a esos valores que confesamos. Si tú salieras, Javi, a la calle de cualquier barrio ahí de Jerusalén en ese tiempo, y tú le dices, ¿para qué tú viniste de regreso del exilio? No, porque se emitió un edicto, ¿no es verdad, hermano? Que lo que quisieran regresar porque se quiere reconstruir la casa de Dios en Jerusalén. Y yo me enlisté y regresamos. El propósito del regreso del exilio era construir la casa. De tal manera, amado hermano, que el no hacerlo era ir contrario no solo a su identidad como pueblo de Dios, sino contrario a su propósito de regreso a la tierra. En el versículo 6 aprendemos lo siguiente: Dios trata con persuasión y reflexión, pero cuando el argumento no es suficiente para provocar el arrepentimiento, Él toca nuestras circunstancias con disciplina, porque Dios al hijo que ama lo disciplina. Versículo 6 dice: siembras mucho, recoge poco, comes y no te sacias, bebes y no quedas satisfecho, te vistes y no te calientas, trabajas y tu salario se te va como un bolsillo roto. Cuando yo he leído eso, a veces yo digo, el Señor me conoce, porque yo no sé si tengo roto el saco, pero a veces no veo dónde está el dinero. Amado hermano, el Señor está diciendo a su pueblo que no puede divorciar la vida material, física, social de la condición espiritual. Todo en la vida del creyente ha de ser espiritual, porque $1 no es ateo ni es creyente. Quien lo posee es creyente o es ateo. Y así todo. La computadora mía no es cristiana. El cristiano soy yo. Las aplicaciones de mi teléfono no son cristianas. El cristiano soy yo. De tal manera que todo en la vida está condicionado a la condición de mi corazón. Tener algo no es malo, prosperar no es malo, tener mucho no es malo, hacer negocio no es malo, y tantas otras cosas podemos decir que no es malo, sino que debemos ver nosotros cómo estamos desarrollándolo. Y muchas veces no podemos valorar que hay circunstancias en nuestras vidas que no se dan, no se concretan. Dios no nos las concede
Y no es por otra cosa que la raíz de nuestro corazón no está sana. Y Dios está tratando con eso en nuestra alma. Establece bien tus prioridades. Busca al Señor sobre todas las cosas. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y así trata con muchas cosas materialistas, carnales, mundanales en nuestro corazón, con disciplina, para que la base de nuestra confianza y nuestra esperanza no esté en nada de este mundo. ¿Tiene sentido lo que estoy hablando? El Señor está diciendo: siembras mucho y recoges poco. Te viste y no te calienta, y el salario no te alcanza. Todo eso es porque no priorizaban ellos las cosas de Dios. Amado hermano, no es que Dios esté castigándole al pueblo con malicia, sino que le está mostrando una ley espiritual fundamental. Cuando ponemos a Dios en segundo lugar, todo lo demás en nuestra vida comienza a desbordarse. Él es la roca angular. Cuando tú la mueves de su posición prioritaria, todo lo demás se desborda. Pasó algo lindísimo, amado hermano. El pueblo escuchó la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos, dice el versículo 12: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Sadoc, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Amado hermano, ese es el punto de retorno. Cuando escuchamos la voz de Dios, somos confrontados en nuestro corazón y no hay excusa, no hay argumentación, no hay explicación, no hay rebeldía, sino simplemente un temor santo diciendo: he pecado. Y en ese punto de volverse a la palabra de Dios, volverse a retomar su identidad, volverse a retomar su propósito, es en ese punto donde entonces Dios despierta el espíritu de Zorobabel y el espíritu de Josué, y despierta el resto del pueblo y liderazgo espiritual. Mas el pueblo, volviéndose a Dios, hicieron un equipo extraordinario y retomaron la reconstrucción de la obra. Y le pusieron allí fecha, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Esta es una historia, este es un capítulo con un final muy feliz. Y así puede ser cada vez que uno escucha la voz de Dios.